Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un escenario que se vive todos los días en tantas ciudades de América Latina. Una calle llena de vida, de gente, de ruido, pero también de muchísima tensión. Vamos a analizar a fondo un estudio académico que pone la lupa en un lugar muy específico, la carrera 23 en Manizales, Colombia. Y es que ahí se ve clarísimo el choque diario entre el orden urbano y la pura necesidad de sobrevivir. Y la idea de este análisis es justo esa, ir más allá de la foto, de la postal del comercio informal. Porque los documentos que revisamos revelan una contradicción muy profunda. Por un lado tienes las políticas públicas que buscan una ciudad bonita, una ciudad ordenada, y por otro, la realidad de la gente que vive literalmente de lo que vende en la calle. En el fondo, es una pelea por el derecho a existir en la ciudad. Exacto. Es la ciudad que está en el plano contra la ciudad que se camina, la de a pie. Entonces, vamos a desarmar esto. ¿Qué pasa cuando esa visión de ciudad planificada en una oficina choca de frente con la ciudad que se vive y se sufre todos los días? Bueno, empecemos por el corazón del asunto, el problema de fondo que plantea el estudio. La ciudad de Manizales, como muchas otras, implementa políticas para formalizar a los vendedores ambulantes. La idea en teoría suena bastante lógica, ¿no? Poner orden, mejorar la movilidad, que el centro se vea más limpio. Pero, claro, aquí es donde la teoría se da contra la pared. En la práctica, estas políticas de formalización, pues, a menudo son una fachada. El estudio, de hecho, se apoya en otras investigaciones, como una de un tal Donovan, que ya lo advertía hace años. Muestra que los lugares que les ofrecen para reubicarse son un fracaso anunciado. ¿Un fracaso? ¿A qué te refieres? Pues que son locales, por ejemplo, carísimos. O están en centros comerciales medio vacíos, en un segundo piso a donde no sube nadie. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Es como decirle a una vendedora de arepas, no sé, llamémosla Elena, que lleva 10 años en la esquina más transitada. Justo. Elena, a partir de mañana te vas a un local en el tercer piso de ese edificio al fondo, al que nadie va, y además tienes que pagar un alquiler que es el triple de lo que ganas. Precisamente, ¿qué crees que va a hacer Elena? Pues al cabo de unas semanas, cuando vea que no vende nada y encima se está endeudando, va a volver a su esquina. Y no por terca, sino por simple supervivencia. Claro. Y ahí es cuando el sistema la acusa de ser ilegal, cuando fue el mismo sistema el que le dio una solución que no era solución para nada. Es una puerta giratoria. Y esto que dices del choque de perspectivas es fundamental, porque para un planificador urbano, una calle es una línea en un mapa, un corredor para que pasen carros y gente. Exacto. Los autores usan un término que suena un poco técnico: lógica tecnocrática y economicista. Pero en el fondo es eso: ver la ciudad como un conjunto de flujos, de cifras. Se prioriza el orden físico, la estética, y se les olvida por completo que esa calle, para Elena y sus compañeros, es su oficina, es su comedor, es su comunidad. ¿Ignoran la vida que hay ahí? Totalmente. Ignoran las dinámicas sociales que le dan alma a ese espacio. Y el resultado es demoledor, porque el discurso oficial habla de integración, de oportunidades, pero las acciones que describe el texto son todo lo contrario. Persecuciones, decomisos de la mercancía que es el capital de toda una vida para ellos, desalojos violentos. Uf, sí. Todo eso no integra a nadie. Solo genera más miedo, más precariedad. Y esa carrera 23 se convierte en lo que el estudio llama, de forma muy acertada, un territorio de contradicciones. Ok, entiendo la parte económica, la solución que no funciona, pero el análisis insiste mucho en que reducir esto a un simple problema de desempleo es quedarse muy corto. Completamente. Porque si solo fuera falta de trabajo, la gente aceptaría cualquier otra opción que fuera viable, ¿cierto? Lo que los investigadores García y Estrada encontraron es que en esa calle se tejen redes sociales muy, muy fuertes. No son individuos aislados compitiendo, forman una comunidad. Una comunidad, ¿cómo se ve eso en el día a día? Pues, a ver, piensa en Elena otra vez. Si necesita ir al baño, el vecino del puesto de al lado le cuida el carrito. Si alguien se enferma, hacen una colecta entre todos para ayudar. Y, muy importante, se pasan la voz, tienen códigos para avisarse si viene la policía o los inspectores. Ah, claro. Es una microsociedad con sus propias reglas de solidaridad para poder resistir en un entorno que les es hostil,
Con eso desafían el estigma de ser invasores o el desorden. Se cuidan entre ellos. Tiene todo el sentido, se apoyan para poder seguir ahí. Pero me pregunto si esto va más allá de la solidaridad. ¿Llega a ser algo político? ¿Una especie de pulso con el poder? Ahí diste en el clavo. Es una disputa política por el espacio. El estudio usa un concepto teórico muy potente de un pensador, Lefebvre, que es el derecho a la ciudad. Y ojo, no se refiere solo al derecho de usar la ciudad, de caminar por ella. Es el derecho a participar en cómo se construye y se transforma esa ciudad, a tener voz y voto sobre lo que pasa en tu barrio, en tu calle. Espera, eso le da una vuelta de tuerca a todo. Entonces el simple hecho de que Elena vuelva a poner su puesto de arepas en la misma esquina cada mañana, después de que la han sacado 3 veces, no es solo un acto de necesidad, sino también un acto político. Precisamente. Y esta es para mí la idea más potente del estudio. Cada día que un vendedor vuelve a su puesto, no solo está intentando ganarse la vida, está haciendo una declaración política. Está diciendo, esta ciudad también es mía, aunque las leyes digan lo contrario. Es una forma de reclamar su lugar. Totalmente. El estudio lo enmarca en conceptos como ciudadanía insurgente o territorios en resistencia. Suena muy académico, pero es simplemente eso. Ciudadanía insurgente. Me gusta ese término. Es como construir la ciudadanía desde abajo, desde la calle, no desde una oficina de gobierno. Exactamente. La persistencia no es necedad, es una forma de reclamar legitimidad, de decir yo existo, yo aporto a la economía de esta ciudad y merezco un lugar. En el fondo, es una lucha por la justicia urbana, por decidir quién tiene derecho a estar y dónde. Ok, este choque de trenes, digamos, a cámara lenta, entre la ciudad planificada y la ciudad vivida, tiene que estar reflejado en las leyes, en los decretos. El documento los analiza y, la verdad, parece un laberinto. Es un laberinto y uno lleno de callejones sin salida. Si miras las políticas a nivel nacional en Colombia, es como si el gobierno tuviera dos cabezas pensando cosas opuestas. Por un lado está la Política Nacional de Espacio Público, la del 2012. Por el nombre uno diría que debería ocuparse de esto, ¿no? Uno pensaría, pero su enfoque principal era la estética, la movilidad, que todo se viera bonito y ordenado. No reconocía a las economías informales como parte de la vida de la ciudad. En la práctica, se convirtió en la justificación legal perfecta para los operativos de desalojo. El garrote, vaya. El documento que justificaba sacar a la gente. El garrote con respaldo legal, exacto. Luego, en 2014, sacaron la política de trabajo decente. Suena mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. El problema es que estaba pensada casi exclusivamente para el empleo formal. El asalariado, con jefe, contrato, horario. Dejó a todos los vendedores como Elena en una zona gris. El Estado los persigue y regula, pero no los reconoce como trabajadores con derechos plenos. Pero el estudio menciona algo más reciente, del 2023, que parece ser un cambio de dirección bastante importante. Sí, y este es un punto clave, porque muestra que el debate, por lo menos, está avanzando. Es la política de economía popular y comunitaria. Por primera vez a nivel nacional se reconoce que estas actividades son productivas, son legítimas, y que el objetivo no debe ser erradicarlas, sino fortalecerlas. Es un cambio de mentalidad enorme, al menos en el papel. Al menos en el papel. Ahí está el detalle, claro. Porque, según el estudio, el problema es la brecha gigantesca entre esa nueva visión nacional y lo que pasa en el día a día, a nivel local, en Manizales. Exacto. Es como si en la capital, en Bogotá, estuvieran empezando a ver el panorama completo, pero en la alcaldía de Manizales la mentalidad siguiera siendo la de hace 20 años. La de, quitemos este problema de la vista y ya. ¿Y cómo se traduce eso en las normas locales? Se ve clarísimo. El Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, habla de la recuperación del centro histórico. La pregunta es, ¿recuperarlo de quién? Implícitamente, de los vendedores, y sin ofrecerles una alternativa real. Claro. Luego, hay un decreto municipal de 2018 que pone unos requisitos para registrarse que son, en la práctica, imposibles de cumplir para muchos. Te piden papeles, trámites, condiciones, que los mantienen atrapados en la informalidad. O sea,
Te exijo que seas formal, pero te pongo todas las barreras para que no pueda hacerlo. Es la trampa perfecta. Y para rematar, el plan de desarrollo más reciente, del 2020 al 2023, se llena la boca hablando de emprendimiento, que es la palabra de moda, pero no tiene ni una sola política específica para la economía popular. En la práctica, si no estás en su plan de emprendimiento, no existes para la administración. ¿Qué desconexión? Es total. El gobierno nacional empieza a hablar de inclusión citando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, mientras la gestión local sigue operando con la lógica del control y el embellecimiento. Llegados a este punto, alguien podría pensar, bueno, es un caso muy específico en una calle de una ciudad de Colombia. ¿Por qué es tan importante analizar esto con tanto detalle? El propio documento da 3 razones de mucho peso. Así es. La primera es la justificación social. Esto no es un problema de unos pocos, ni mucho menos. El dato del DANE, la Oficina de Estadísticas de Colombia, que cita y estudio es de 2023 y es brutal. Más del 55% de la población trabajadora del país es informal. Más de la mitad. Más de la mitad. La historia de Elena no es una anécdota, es la realidad de la mayoría. No es una anomalía del sistema. Es una característica estructural de ese modelo económico. No es la excepción, es la regla. Entendido. La segunda justificación es el aporte teórico. ¿Cómo un caso tan local puede aportar a la gran teoría sobre las ciudades? Pues porque conecta que de forma muy potente 2 ideas que a veces van por separado, la economía popular y la justicia espacial. Demuestra con hechos cómo los vendedores, desde los márgenes, están literalmente produciendo ciudad. Produciendo ciudad. Sí, no solo usan el espacio, lo transforman. Convierten la carrera 23 de ser una simple vía de paso a ser un territorio con identidad, un lugar de encuentro, de resistencia. No es solo un lugar donde se vende, es un espacio con un significado social y político muy profundo. Y la tercera razón se enfoca en una disciplina concreta, que es el trabajo social. Y esta es fundamental. Lo que propone el estudio es un cambio de paradigma para los profesionales del área. Es pasar de un enfoque que históricamente ha sido de control o de simple asistencialismo, dar una ayudita puntual y listo, a uno que esté basado en el reconocimiento. ¿Qué implica ese reconocimiento? Implica dejar de ver al vendedor como un problema a solucionar y empezar a verlo como un sujeto de derechos, con conocimientos, con agencia. Alguien que debe ser un actor clave en el diseño de las políticas públicas que le afectan directamente. No más políticas para ellos, sino con ellos. Al final de todo este análisis, la tensión es casi palpable. Por un lado, la ciudad ideal del PowerPoint, ordenada, limpia, eficiente, estética. Y por otro, la realidad compleja, a veces caótica, pero profundamente humana y resiliente de quienes la habitan, para poder llevar el pan a su casa cada día. La conclusión del estudio es muy directa y muy poderosa. El problema real no es el supuesto desorden de los vendedores ambulantes. El problema es la desigualdad estructural de un modelo de ciudad que los ve como un estorbo, en lugar de reconocerlos como lo que son, actores económicos y sociales legítimos. Es el viejo conflicto entre una ciudad diseñada para el control y una ciudad vivida por su gente. Y esto nos deja con una pregunta para seguir dándole vueltas. Algo que el material no responde directamente, pero que se cae de maduro después de todo lo que hemos hablado. Si la economía que insistimos en llamar informal es, como vimos en las cifras, la realidad cotidiana para la mayoría de la población en tantos lugares, ¿en qué momento deja de ser la excepción para convertirse en la verdadera economía real de la ciudad? Y si es así, ¿cómo serían las políticas públicas si se diseñaran no para controlarla o erradicarla, sino para potenciarla desde su propia lógica y desde su propia fuerza?